Bendigamos al Señor en este lunes 16 de diciembre de este año 2024. Démosle gracias a nuestro Padre Celestial porque nos concede un nuevo día, nos da la vida y la salud. Hoy es un día nuevo para encontrar la voluntad de Dios, para dejar que sea su palabra quien ilumine nuestro camino y también nos enseñe qué es lo que debemos hacer para también recibir las promesas mesiánicas de manera personal en este tiempo en el cual somos llamados a celebrar la salvación de Dios. Que sea el Espíritu Santo quien nos conduzca, quien avive nuestro corazón, nos llene de paz y también nos aumente la fe para esperarlo todo de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó al templo y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús le replicó: os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le habéis creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Él por su parte les dijo: pues yo tampoco os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, la palabra que nos regala la Iglesia para la Eucaristía en este lunes de la tercera semana del Adviento nos lleva sobre todo a comprender que para ver la obra de Dios necesitamos ojos movidos por el Espíritu Santo o una visión espiritual. Esto va a implicar una vida también en el arrepentimiento y en la gracia. Quien no se arrepiente de sus malas acciones, de su pecado, no puede tener la luz de Dios en su vida, porque el arrepentimiento es necesario para comprender la obra que Dios quiere hacer y ser dócil a ella, a esa obra de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. La primera lectura está tomada precisamente del libro de los Números, y allí se nos habla de Balaán, el hombre que tiene una mirada penetrante, el hombre que habla incluso de sus mismos ojos como una cualidad para él mismo elogiarse. Pero no nos quedamos simplemente en un tema de elogio, hay un mensaje profundo y es comprender cómo con los ojos llenos de luz divina se puede descubrir los propósitos, los planes de Dios. La mirada penetrante es propia de aquel que sabe ir más allá de las cosas terrenas y le encuentra a cada situación de la vida un propósito, una razón de ser. Como dirá Romanos 8:28, todo sucede en nuestra vida para bien, pero no todo mundo interpreta las cosas que le pasan de una manera favorable. Hay quienes pelean con Dios, hay quienes se sienten víctimas de la adversidad y en muchos momentos creen que Dios quiere acabar con sus planes y con sus propias inspiraciones cuando se trata de la felicidad personal.
Por eso vendrá la palabra de este día a ayudarnos a nosotros a ver más allá. Se necesita ver en cada situación una obra, un propósito, o hacer una verdadera lectura de los signos que vienen en nuestra vida para ir descartando realmente lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y así ser dóciles, porque la docilidad es necesaria para avanzar en la obra del reino de Dios, es decir, en esa obra de la misericordia, del amor y también del poder del Espíritu Santo. La primera lectura tiene una enseñanza y es ir con esa mirada penetrante como Balaán a descubrir qué hay detrás de cada situación, para que viendo de esa manera como Dios ve, pues seamos también personas generosas, obedientes, dóciles a la obra del cielo. Porque Dios no nos quiere simplemente viviendo cada día de una manera vacía o quien vive a la deriva. Dios nos quiere viviendo cada día con propósito, y para esto se requiere una mirada profunda, aún viviendo con propósito los momentos difíciles por los que se tiene que pasar para tener parte siempre en la gloria de Dios. No hay gloria sin cruz, y eso es valioso también para nuestras vidas. Por eso Balaán es el hombre que se elogia a sí mismo en sus cualidades, como quien está seguro y sabe lo que tiene que hacer. Y dice, de mirada profunda, él se define a sí mismo como el que tiene la luz, la claridad de ver lo que es necesario ver en cada situación, y también de conocer lo que es valioso y hacerle seguimiento en su propia vida. Por eso, nuestro Señor Jesucristo hoy en el Evangelio nos lleva sobre todo a una manera especial de meditar, y es cómo Él, ante una pregunta que le hacen, responde con otra pregunta. Cuando le preguntan a Él con qué autoridad hace todo lo que Él hace, la gente que le pregunta eso a Jesús no tenía mirada profunda, no fueron capaces de encontrar en Jesús al Mesías, que eso es lo que normalmente nos pasa a nosotros. Nos quedamos con nuestras prevenciones, nos quedamos con un concepto errado de la vida y de las situaciones, y no trascendemos hacia allá. Por eso es necesario siempre el lenguaje del arrepentimiento para entender el lenguaje de la gracia. Quien no se arrepiente, quien no hace un camino de lo que es el hecho mismo de las renuncias, no puede entender las promesas de Dios en su vida. Quien no hace un camino de liberación espiritual de sus apegos, nunca va a entender la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas en el futuro. El camino siempre del arrepentimiento reclamará una mirada profunda para nosotros comprender que más allá de una renuncia habrá un bienestar, una bendición grande de Dios. Por eso el lenguaje de la gracia reclamará el mismo lenguaje del arrepentimiento. ¿Cómo valorar la gracia de Dios si no estás arrepentido? ¿Cómo valorar la comida si no tienes hambre? Es como lo que hoy pasa en el Evangelio. Por eso Jesús les confronta y les dice, bueno, Juan Bautista vino y ustedes no le creyeron. ¿De quién era el bautismo de Juan? ¿De los hombres o del cielo? Y por eso estos hombres deliberan y dicen, si decimos que era del cielo,
nos va a decir que por qué no nos acogimos al bautismo de Juan. Y si le decimos que de los hombres nos da miedo la gente que nos vayan a recriminar, incluso a rechazar, porque no tenemos a Juan como ese hombre, como lo que es un profeta. Qué importante cuando nosotros nos centramos en lo que es el hoy de Dios. Hoy es el momento donde tienes que leer signos. Hay cosas que uno las pudo haber interpretado como que venían de parte de Dios, pero en el fondo se necesita una mirada penetrante para darnos cuenta que no eran de Dios, por más de que esas cosas que hayan llegado parece como que respondían a nuestra oración y a una promesa que queríamos que Dios nos realizara o nos cumpliera. Y por eso siempre se necesitará ojos de gracia para comprender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Qué hay pues en la palabra de este día? Un llamado a decirnos: el lenguaje de la conversión reclama el lenguaje de la gracia. Y la gracia reclama el lenguaje de la conversión. Nadie va a valorar la gracia, nadie va a valorar la unión con Dios, la pureza, la entrega, la fuerza en el amor, si realmente su corazón primero no se ha convertido obedientemente al llamado de Dios, a los cambios que hay que hacer. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido lunes para todos.